Ay, es que, ¿qué hago? Mi hijo todo el tiempo dice mentiras, entonces tengo que usar castigos para que aprenda a respetarme. ¿Qué más puedo hacer? Ay, es que la verdad me tiene cansada que diga mentiras todo el tiempo y siento que hay que controlarlo y los castigos siento que es lo que más me funciona. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu intención al usar castigos cuando mienten tus hijos? ¿Deseas la respuesta? Si estás viendo esto, sé que sí. Por eso suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para aprender juntos de este tema. Bueno. Cuando hablamos de castigos, básicamente son castigos verbales. ¡Ay, pero es que miren por qué hizo eso! Castigos físicos, que son los golpes. Es que usted no aprende de otra manera. ¡Ay, es que si no aprenden las buenas, tocan las malas! ¿Sí? O incluso castigos severos como el tiempo fuera, el rincón de pensar, la ley del hielo, podemos decir que también es un tipo de castigo, ¿sí? Básicamente, el castigo busca tratar de controlar quitándole algo agradable a ese hijo o dándole algo que es desagradable para ese hijo. Ahora, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Claramente no lo recomiendo y por eso es que estamos haciendo este espacio, ¿sí? Y vamos a desarrollar entonces este tema alrededor de 3 claves. ¿Listo? Clave número 1 entonces. ¿Qué es lo que realmente deseas lograr al usar castigos cuando miente? Miremos primero de dónde viene que mi hijo a veces mienta, ¿sí? Básicamente existen varias razones por las que se pueden ver las mentiras en esos hijos, ¿sí? Por miedo, miedo a represalias que pueda tener ese adulto, miedo a que se sepa quién es realmente, ¿sí? Miedo a quedar mal delante de los demás, miedo a no conseguir algo, ¿sí? Miedo a que algo no sea real, sino que sea solo fantasía, ¿sí? Miedo si tus hijos creen que decir la verdad va a poner en riesgo ese vínculo con sus padres, ¿sí? Muchas veces mienten por reivindicar su independencia, es decir, necesitan que alguna parte de su vida exista poco a poco al margen de sus padres, ¿no? Y están tratando de aferrarse a una parte de su vida en la que sienten que son dueños de sí mismos, dueños de su independencia, ¿sí? Fundamental entonces tener eso ahí en cuenta, ¿listo? Ahora, igualmente del tema de cuando esos hijos mienten, en mi canal de YouTube hay mucha información que puedes revisar. Miremos entonces ahora lo que realmente deseas lograr al usar castigos cuando mienten. Digamos que como hablábamos al inicio, los castigos son una vieja herramienta de crianza que busca controlar, ¿no? Controlar a través del miedo, creyendo que el miedo va a hacer que ese hijo obedezca en todo el tiempo, siempre que yo, digamos, lo amenace con el castigo o que lo castigue, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás de que yo use castigos cuando ese hijo miente? En realidad, ¿qué quieres cuando tu hijo miente? ¿Qué es lo que realmente quieres? Claro, deseas que tu hijo te diga la verdad, ¿cierto? Deseas que tu hijo sea honesto, deseas que tu hijo tenga la capacidad de confiar en ti. Y cuando te das cuenta que dice mentiras por una o varias de las razones que te acabo de compartir anteriormente, pues te frustra, ¿no? Te sientes con culpa, porque dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hizo mi hijo o qué hice yo para que en realidad no me cuente esas cosas? Es que me las tiene que contar. Y creemos que esa confianza podemos forzarla a través del control.
A través del miedo, a través de uno o varios castigos que yo aplique con esos hijos. Ahora, ¿funciona? No funciona, porque como podías ver anteriormente, muchas de las razones por las que esos hijos tienden a usar mentiras o tienden a caer en las mentiras es por miedo a defraudar a papá, por miedo a perder el vínculo, por miedo a represalias, ¿sí? Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta porque en realidad no queremos que esos hijos mientan, ¿cierto? Por eso es que se caen usar castigos. Pero lo que detrás de eso se oculta es: deseo que mi hijo confíe en mí, deseo que me cuente lo que le pasa, deseo que me diga la verdad. Pero debes saber que para que tu hijo confíe en ti y te diga la verdad, la clave no está en el uso de castigos. ¿Por qué? Porque los castigos son una de esas grandes o esas estrategias gruesas de la crianza tradicional, de esas viejas herramientas de crianza, que solo te aleja y te desconecta de esos hijos. En esos castigos, reflexiona, ¿le enseñamos a esos hijos a que digan la verdad? No. ¿Le enseñamos a esos hijos con esos castigos a que confíen en mí? No. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando esos hijos mienten es porque tienen miedo a esas represalias, justamente, porque seguramente ya las habrán tenido antes. Entonces, para evitar que mi cuidador primario sea así de severo nuevamente conmigo, prefiero cerrar el pico, prefiero no decirle nada. Entonces, si te das cuenta, el obstáculo para que tu hijo pueda confiar en ti es tu reacción, el uso de los castigos, que muchas veces sin darte cuenta caes en juzgar, en criticar, en señalar negativamente eso que hizo. El hijo rompió el vaso de vidrio y a veces uno de adulto dice: ¡ay, pero es que usted es un bruto, nunca hace nada bien! ¿Qué va a pasar la próxima vez que dañe algo? Va a tratar de ocultarlo por miedo a la reacción de mamá. ¿Sí? Fundamental tener eso en cuenta. ¿Listo? Clave número 2 entonces. ¿Qué es lo que entiende tu hijo cuando usas castigos, cuando él, digamos, miente? Tu hijo entiende: ok, mi mamá me gritó, sigamos con el ejemplo anterior, porque rompí el vaso. Entonces, tu hijo no entiende: ay, ¿está mal romper el vaso? No. No entiende tampoco: ay, tengo que tener cuidado con las cosas de vidrio cuando las coja. No, porque yo le dije: ay, pero es que eres un torpe, mira cómo cogiste eso. ¿Qué va a entender tu hijo entonces? Es mi culpa que mi mamá reaccione así. Entonces, para que mi mamá no reaccione así, tengo dos opciones. Cuando vuelva a romper algo, lo escondo y no le digo nada, o simplemente le digo que eso lo rompió mi hermana. Es decir, a la hora de la verdad, por ese miedo a esas represalias, ese hijo entiende: tengo que ocultar mis equivocaciones, mis errores, porque le molestan a mi mamá, eso no quiero que le moleste y afecte el vínculo y me aleje de ella. Entonces, para que no me aleje de ella, voy a mentirle diciéndole que lo dañó a alguien más o escondiendo eso que rompí para que no sepa que yo lo hice. Qué fuerte esto, ¿no? Claro, porque en realidad nos damos cuenta que muchas veces esos hijos mienten porque tienen miedo a volver a vivir esos castigos, que muchas veces tienden a ser muy severos. Bañarlo en agua caliente, dejarlo sin cenar, mandarlo a un rincón toda la noche, en fin. A la hora de la verdad, ahí no le estamos enseñando cómo resolver el vaso roto. Mira, ¿cómo solucionar eso? Puedes recogerlo con la escoba o puedes recogerlo con este trapo para que no te cortes. ¿Qué vas a elegir? Tampoco le estamos enseñando a, cuando estés cogiendo un vaso de vidrio, cualquier cosa en la cocina, asegúrate de tener las manos secas y estar atento
solamente del vaso para que cuando lo traslades no te tropieces con nada, no te caigas, no te lastimes, no te cortes, ¿no? Para que el vaso no se te deslice, ¿no? Si es muy pesado para ti ese vaso, ven y entonces te damos otro vaso que sea más fácil de manejar para ti. No le estamos enseñando nada de eso, sino que es terrible que hayas cometido ese error, no te quiero cuando rompes vasos. Y por eso es que ese hijo entiende todo eso que te acabo de mencionar. ¿Listo? Fundamental tener eso en cuenta entonces. Clave número 3 entonces. Aprender a lograr manejar las mentiras de tu hijo. Ahora, Gina, ¿qué puedo hacer para manejar esas mentiras de mi hijo sin usar castigos entonces? La psicóloga infantil Becky Kennedy, norteamericana, en su libro Educar sin miedo, dice una estrategia que me parece genial que quiero traerte hoy. Es, ok, no es una mentira, es un deseo. Aprender a ver la mentira de tu hijo como un deseo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que pase lo que pase, tu hijo es un buen niño. ¿Sí? Utiliza entonces el lenguaje de los deseos como respuesta a las fantasías o las falsedades de tu niño para cambiarle la dirección a la conversación. ¿Qué significa esto? Abre tu panorama. La cuestión no es solo decir la verdad y mentir, sino abre el abanico de opciones. Abrir un espacio intermedio, ¿sí? Entender que hay una zona gris para ver la intensidad y poder suavizarla en ese momento y que no caigas en reaccionar de esos castigos. Cuando tu hijo te diga, yo también he ido al viaje de Florida y sabes que en ese viaje que estás hablando por teléfono o con tu pareja, él no estaba. Tú podrías contestarle algo como, hijo, seguro te gustaría ir a Florida para conocer con nosotros todos esos lugares, ¿cierto? ¿Qué te gustaría hacer si fuéramos? Y cuando tu hijo te diga, no, es que en realidad yo no estuve ahí contigo, mamá, podrías decirle, ¿te gustaría en un próximo viaje a Florida que vayamos juntos de vacaciones? Es decir, darte cuenta que muchas veces tu hijo dice mentiras por encima, pero por debajo es algo que desea hacer, algo que quiere hacer para conectar contigo, ¿no? Fundamental tener ahí eso presente la próxima vez para que te des cuenta que no es solo que mi hijo diga la verdad, diga la verdad, diga la verdad, que claro que es importante, pero forzándolo no va a funcionar, sino muchas veces esa mentira está disfrazando un deseo oculto que tiene tu hijo. Hacer parte de ese tipo de momentos, de espacios contigo para conectar. Entonces, si tú dices algo, sabes que tu hijo está diciendo una mentira, reflexionar que detrás de esa mentira puede haber un deseo que tu hijo quiere realizar. ¿Mm? Fundamental ahí tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, hay algo fundamental que quiero compartirte, ¿sí? Porque del tema de los castigos constantemente me hacen preguntas. Y es, primero, quiero invitarte a que reflexiones en qué situaciones has caído en usar castigos cuando tu hijo dice mentiras. Cuéntame aquí abajo comentarios, experiencias, incluso inquietudes que tengas sobre este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Y finalmente, para cerrar, tengo una invitación muy especial que hacerte y es, reflexiona cuántas veces has tratado de dejar de usar castigos, no solo cuando dice mentiras, sino en diferentes situaciones. Muchas veces, ¿no? Y no es tan fácil como muchas veces se cree o se piensa. Por eso hoy quiero hacerte una invitación muy especial a acceder a mi workshop de Castigar a Conectar, donde podrás lograr una conexión real con tus hijos y despedirte de una vez y para siempre de esos castigos. Tiene un precio especial por lanzamiento, entonces te invito a que accedas aquí abajo el enlace que te comparto al 30% de descuento. Solo por estos días accede al workshop de Castigar
a conectar para lograr una conexión real, cada día más amorosa con tus hijos. Te veo ahí dentro entonces en el workshop y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, abrazo enorme. Chao.